Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Estamos en Kabbalah y Educación de los Hijos. Y bueno, pues el día de hoy estamos estudiando sobre cómo es que pues los grandes sabios y esas personalidades espirituales, cómo hicieron para educar a sus hijos, cómo hacen para educar a los hijos y para mostrarles o enseñarles a seguir un camino espiritual, ¿no? También a creer en Dios, a confiar en Dios y sobre todo, pues a fortalecerles una conexión con Dios, porque regularmente, pues no nos dan una educación espiritual. O sea, realmente el pensar que nuestros padres nos dieron educación espiritual, pues no fue así en la mayoría de las familias. Se dio que nuestros papás pues nos enseñaron, sí, que había un Dios y a lo mejor a ir a la iglesia o al templo, no sé, según las creencias de cada familia, y pues algunos al catecismo, alguna formación o preparación religiosa o de la misma iglesia o de la misma sociedad en la que del grupo con el que nos unimos, pero realmente no hemos tenido una verdadera conexión con la, con la espiritualidad con la que debemos, pues ir desarrollando, ¿no? La espiritualidad que debemos inculcarle a nuestros hijos no es una espiritualidad muerta o una espiritualidad pasiva, sino una espiritualidad proactiva, que ellos vayan descubriendo desde pequeños pues esa maravilla que es la luz del creador, esa maravilla que es el creador, y no es algo solamente que está como impreso ahí en los libros y de quien se habla, pero no se practica, sino más bien debemos enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios y a practicar con Dios desde pequeños, para que ellos tengan una conexión y una confianza y una apertura sobrenatural con Dios. Entonces, hemos platicado de algunas cosas que los papás debemos cuidar y cómo debemos tratar a los hijos y cómo entre nosotros debemos tratarnos y cómo los hijos nos espejean ciertas cosas, etcétera. Pero ahora vamos a hablar de la preparación y la formación espiritual que deben tener nuestros hijos. Dice la Kabbalah, en la educación de los hijos no se trata solo de enseñarles los conocimientos académicos o normas sociales. De eso se encarga la escuela. Y quiero que ustedes vean esa parte, o sea, lo que ustedes como papás le pueden dar a sus hijos, no se lo puede dar más nadie más que ustedes. Les he dicho en otras ocasiones, ni aún metiendo a mis hijos en las mejores escuelas del mundo o de México, mis hijos van a aprender lo que solo yo como papá le puedo enseñar. Y la educación de la espiritualidad y la educación de su formación y desarrollo de conexión con Dios y la conexión con la gratitud son dos cosas muy importantes que solo yo como papá le puedo enseñar a mi hijo. Ni sus maestros, ni ningún otro instructor se lo va a enseñar como yo se lo debo enseñar. Y como yo se lo puedo enseñar, lo que yo le puedo decir y cómo yo puedo fluir hacia él, puedo fluir de una manera en la que, de manera sobrenatural, puedo ayudar a mis hijos a conectarse con la luz del Creador de una manera única. Dice, según las enseñanzas cabalísticas y la Kabbalah cristiana, el objetivo principal es inculcar la fe en los niños desde una temprana edad, entendiendo la fe como plegaria y confianza absoluta en lo que sucede es para su bien. O sea, desde pequeñitos nuestros niños deben saber que si les pasó algo en la escuela, que si les sucedió algo en alguna área de su vida, porque desde pequeñitos pasan cosas, lo que está pasando es la luz del creador que le está dando eso que está pasándole. Y que si hubiese una situación que le estuviera pasando difícil o una circunstancia que no le gustó, que lo hizo llorar, pues también habría que ponerle la reflexión de, a lo mejor tú estás comportándote de una manera muy similar con alguna otra persona en alguna otra cosa en tu vida. O sea, lo que estás recibiendo
del Creador, es lo mejor que te puede estar pasando y todo viene del Creador. No hay una sola cosa que te pase, hijo, que no venga de Dios. Pero inclusive las cosas que no nos gustan también vienen de Dios, pero a veces es porque nosotros hacemos cosas también que no hacen sentir bien a los demás. Y enseñar a mi hijo esa parte de que pues la vida es un espejo que siempre me va a regresar las cosas que yo estoy viviendo y experimentando. Sé que al principio parecerá algo como muy difícil, pero creo que los niños de hoy son súper inteligentes, súper listos como para aceptar y entender lo que les estás diciendo. Dice, la fe como base de la educación cabalística. ¿Por qué la fe es lo primordial? La Kabbalah enseña que el mundo material es un reflejo del mundo espiritual. Por lo tanto, si un niño crece sin fe, su vida estará dominada por el miedo, la incertidumbre y la desconexión. Por ejemplo, yo a veces trato con muchas personas que tienen muchos problemas, por ejemplo, con el dinero, vamos a poner el tema del dinero. Si les es difícil conseguirlo, les es difícil tener una conexión buena con el dinero, que les fluya adecuadamente y constantemente, les es difícil muchas veces. La persona no se explica por qué, pero de pequeños, esos niños no fueron enseñados y no vieron que sus papás, por ejemplo, tuvieran una conexión tan profunda con el Creador que decirle a Dios, por favor, dame el sustento que necesito. Y necesito que me des más y por favor ayúdame con este negocio y ayúdame a tener el dinero que necesito para invertir en este negocio. Y muchas veces no nos abrimos a esa conexión, primero a experimentarla como padres, porque el 90 y tantos % de los papás, todavía el tema del dinero lo vemos como algo netamente de este mundo y no lo vemos como que el dinero proviene de Dios y que Dios es el que te lo da. Y si te acostumbras a entender que el dinero es luz, pues la luz está dentro de ti, pues entonces generarlo con tu luz puedes generar dinero. Por un lado, debo pedirlo al creador del universo y estar constantemente consciente que si tengo mucho es porque Él así me está dando, y si tengo poco es porque Él así me está dando. Y si tengo poco y Él así me está dando, y yo le puedo pedir más para que me dé más. Y si yo lo he practicado en mí, entonces puedo decirle a mi hijo, cuando necesites dinero, pídeselo al creador. Cuando necesites esto, visualízalo, hijo. Por ejemplo, algunos de ustedes saben meditar y saben de la visualización y a veces le dicen a otras personas, si visualizas los logros, te van a manifestar, también enséñale a tus hijos. Hijo, si entras y visualizas que estás tocando la playa y estás tocando la arena y estás jugando con un castillo y viene la ola y metes la cubeta y traes el agua y estás jugando en la playa con todo eso, pues entonces significa que lo vas a materializar. Y si tú te duermes visualizando eso una y otra vez y enseñas a tu hijo a que lo haga y después ves cómo se le hace realidad, después algo te empuja a llevarlo, pero es algo que tengo que ir inculcándole, o sea, el dinero, las cosas materiales, el amor, cualquier cosa, no solo el dinero, el amor, la salud, los hijos. Todo depende de la conexión con el creador, porque el creador es el que pone todo en tu vida. Entonces, si te está yendo mal en el dinero, es una mala conexión con el creador o una conexión nula o una conexión deficiente. Si está sucediendo algo negativo en tu relación de pareja y una conexión nula con el creador o una conexión deficiente o no le estás pidiendo lo suficiente. Por ahí hay un proverbio que dice, si no estás viviendo la vida que tú quisieras, es porque o no le has pedido al creador o no le estás pidiendo lo suficiente. Así que cuando tú visualizas, y eso es así, si tú te visualizas que tienes mucho dinero y te visualizas que estás en un yate y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y hasta que eso sea una realidad para ti, tú sabes que finalmente eso va a pasar. Ahora, esa enseñanza se la debo bajar a mis hijos, porque la mayoría de los problemas de la gente mayor, de la gente adulta, el de los jóvenes, de los adolescentes, es que no tienen esa información. Y pueden ir al TEC de Monterrey, o pueden ir a la Anáhuac, o pueden ir a las universidades buenas de la Ciudad de México, a la Ibero. Pueden ir a las universidades y a las prepas y a las secundarias buenas, pero ahí no les van a enseñar eso.
Eso es algo que solo yo como papá se lo puedo enseñar a mis hijos. Y eso nos falta porque ni siquiera nosotros como papás lo sabemos o lo oímos y lo vemos ahí por las redes sociales, pero no lo practicamos, entonces no lo sabemos. Saber es practicar y experimentar. Eso es saber. Cuando decimos saber es porque lo practico, lo experimento, me doy cuenta que es verdad y pues me está fluyendo, me está saliendo. Eso es saber. Saber es que ya lo viví, ya lo experimenté. Entonces, cuando yo estoy experimentando algo, estoy experimentando la luz del Creador, es porque lo estoy practicando. Y en este caso, yo estoy practicando y estoy experimentando la sabiduría, estoy experimentando la conexión con Dios, estoy experimentando la fe, estoy experimentando la visualización creativa, ya me compré un coche, ya me compré esto, aquello y todo se me ha dado. Qué bueno, amigo, ahora transfiéreselo a tu hijo, enséñale. Y ponlo a hacer pequeños ejercicios para que él visualice sus vacaciones, para que visualice lo que quiere que le regalen, para que visualice todo. Enséñalo a visualizar o a orar, a hablar con Dios y a decirle, ayúdame, quiero esto, dame esto, necesito tal cosa, pero entender que aunque parezca en la ilusión del mundo que lo que tiene que hacer es algo físico para conseguirlo, enséñale que es algo espiritual y que lo primordial en el universo es, y lo más potencial debe ser, lo potencial debe ser lo primordial. Y lo potencial es sentarte a meditar, porque traer el dinero e ir a comprar es más físico, más potencial es visualizarlo, es intangible. Y eso potencial es lo que es primero. Y si quiere más dinero en su vida, y si quiere viajar, y si quiere cosas, pues enséñalo a que lo aterrice, que él lo manifieste. Que él pueda saber que con la fe lo puede tener todo desde niño, amigos. Porque entonces el proceso que va a vivir en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, el proceso que va a vivir en su vida adulta, va a ser bien distinto porque él no solo le va a llegar la información de las matemáticas, ciencias naturales o ya más grande sobre su carrera que elija, sino él va a poder visualizar todo y no va a ser uno de esos que estudia su carrera y estudia su licenciatura y todo el rollo y tiene una mente sin muchas ambiciones y tiene una mente de miedo donde no se va a atrever a hacer muchas cosas. Porque los niños crecen con ese miedo de pensar que no puede ser para mí. Hoy los niños dicen, a ver, yo quiero esto, ¿no? Los niños dicen, yo quiero mi set gamer, yo quiero mi tal cosa. Ay, cuesta 100,000 pesos construir una cosa así. Y los papás se espantan. A ver, hijo, visualízalo y podemos ver de qué manera el creador nos abre las posibilidades para hacerlo. No estoy cerrado a que se haga porque creo en Dios y sé que Dios pone el dinero. Pero si tú, hijito, lo generas desde tu mente, desde tu conexión con la luz, pues la luz a mí me va a mover para hacerlo. Y así es como debo enseñar a mi hijo a acceder a lo material, a acceder al amor, a lo mejor de niños muy pequeños, pues en el amor no hablaremos tanto, ¿no? Pero a lo mejor sí de temas como más materiales o como temas de relaciones, en el sentido de la conexión con el creador, ¿no? Que mi hijo entienda que hay un creador del universo y de él depende todo. Si el creador quiere en este instante, ya no vivimos, nos morimos, nos caemos y nos morimos. O si él quiere que tengamos todo y que seamos muy longevos y vivamos 150 años, vamos a vivir 150 años, pero es el creador el que genera eso. No depende de nosotros, depende del creador. Y la felicidad depende de cómo nos conectamos con el creador. Eso es lo que tengo que a mi hijo insistirle, amigos. No solo se enfoquen en la educación de sus carreras, de sus escuelas. Enfóquense en esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hijo, mira, puedes tener más y puedes tener más y puedes tener eso pequeño, pero si visualizas más, más. ¿Por qué debo educar a mis hijos de esa manera? Y no nos enseñaron a nosotros. Definitivamente no nos enseñaron, pero fíjense, esta es una de las razones por las cuales pueblos que educan a sus hijos en el tema de espiritualidad y sobre todo de fe, son pueblos que son muy prósperos.
pero pueblos donde a los niños no se les habla de eso, solo se les dice, no puedo, no tengo, no pidas tanto, no pidas eso. Pues obviamente los niños crecen con miedo de comprar, de atreverse, de generar, de caminar, de fluir. Los niños crecen con muchos miedos porque nosotros le estamos inyectando ese miedo, ¿sí? Obvio, no se trata de solo darles cosas materiales, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero sí se trata de abrirle su conexión. O sea, hijo, visualiza que quieres el viaje, que quieres ese viaje y que ya estás en ese lugar, que ya estás en la playa, que estás haciendo un castillo de arena, que estás jugando con un niño, que estás haciendo tal cosa, y visualízalo y visualízalo y visualízalo. Y no solo vas a enseñarle, sino también vas a ver cómo lo que él mueve en su mentecita te mueve a ti. Y de repente te llega el dinero y te llega la idea y te llega la forma de ir. Y tú vas a decir, wow, ¿cómo una mente tan pequeña puede mover el dinero, no? Ahora, ¿cómo mi mente, más su mente, más la mente de mi otro hijo, más la mente de mi esposa? Uy, movemos al mundo, movemos el universo, amigos. Y te digo, debemos enseñar a nuestros hijos a ser magos desde pequeño, porque la mente tiene mucho poder y no se le enseña a los hijos a orar ni a meditar. Y creo que es algo primordial. Todos deben saber meditar, todos deben saber orar, todos deben saber conectar con Dios, toda la gente debe saber hacerlo, independientemente si creen en una iglesia o en otra, o lo que independiente de lo que crean, que mi hijo sepa tener fe y entender que hay un creador que creó todo y que eres dependiente totalmente del creador y que si te conectas con él y le enseñas las formas en conectarse con la oración, con la meditación, con la visualización, con los decretos, y le enseño todas las formas de hacerlo y veo que mis hijos empiezan a generar dinero y a generar todo. Y wow, mi hijo va a crecer sin miedo a hacer su vida, sin miedo a lograr sus metas, sin esa codependencia que a veces les creamos los padres por no enseñarlos que todo fluye del creador, no de los papás, de los padres, sino del creador. Maravilloso, ¿no, amigos? Maravilloso. Dice, por lo tanto, si un niño crece sin fe, su vida estará dominada por el miedo, la incertidumbre y la desconexión. En cambio, un niño que desarrolla la fe, ¿qué significa la fe? La certeza que todo viene de la luz. Y si me conecto con la luz, el dinero y todo va a fluir. El niño vive con seguridad interior, sabiendo que el creador lo guía y sabiendo que el creador le va a crear su propia película. Ni tiene que enfocarse en la mía, ni en su mamá, ni me tiene que echar la culpa a mí, ni a su mamá, ni a nadie. Su conexión con el creador le va a dar el éxito en la vida. No lo que yo haya hecho, ni lo que mi papá haya hecho, ni lo que mi tatarabuelo haya hecho. Sé que lo transgeneracional afecta. Cuando los niños crecen sin fe, es importante lo transgeneracional. Pero si los niños crecen con una fe activa, no necesita echarle la culpa a los padres, no necesita tener problemas conmigo. Tú genéralo, genera tu conexión, genera tu sustento y tú y yo no vas a tener ningún problema nunca, hijo, porque no te voy a afectar en lo que logres. O sea, lo que logres va a depender del tamaño de tu ambición, no de mí, ni de tu mamá, ni de cómo te trato, el cómo te traté, ni nada. Es tu conexión con la luz del creador está por encima de todo lo malo que pude haber hecho y los errores que pude haber cometido como padres. Interesante, ¿no, amigos? Porque cometemos muchos errores como padres con nuestros hijos y los maltratamos y les enseñamos cosas que no van, etcétera. Todo el mundo comete errores, pero como no les enseñamos fe, como que no sabemos ayudarles a borrar esos errores, porque obviamente yo estoy arrepentido con mi hijo de cómo lo traté. Y mi hijo se está acordando de mí todo el tiempo y con ese coraje hacia mí porque no tiene éxito en su vida y piensa que soy yo el culpable. Y ahora hasta los psicólogos y mucha gente le echa la culpa a los papás y que los abuelos y que las generaciones y que así te inventan un montón de cosas. Pero a ver, ¿no? El problema no fue todo eso. El problema no es ni que mi papá no supo enseñarme, el problema no es
ni que mi mamá me lastimaba, me golpeaba o me decía cosas o siempre me decretaba cosas negativas. El problema no es que mi papá nunca fue un gran padre o fue un padre ausente o fue un padre presente o fue un padre alegre o fue un padre con mucha opulencia o fue un padre pobre o fue, no, el problema no es ni el papá ni la mamá de que mi hijo no tenga éxito. El problema es que a mis hijos nunca les enseñé a que lo principal en la vida es la conexión con la luz del Creador y que en su mente, si ellos visualizan y tienen algo en su mente y lo tienen vivo en su mente, ellos pueden lograr lo que sea, sin importar el cómo me relaciono o no con ellos. O sea, tú visualiza lo que tú quieres, hijo. Tú visualízate en la playa y visualiza la arena y visualiza esto y visualiza que tienes tu set gamer que me decía y visualiza que tienes esto y visualízalo y visualízalo y visualízalo y siéntelo y juega el videojuego y haz todo dentro de ti, hazlo. ¿Para qué? Para que te des cuenta que el creador te lo acercó, incluso me tomó a mí como un canal para dártelo, pero fue Dios el que te lo dio. Y dale gracias a Dios por lo que te dio, no a mí como tu papá. Bueno, sí, di gracias, papá, qué bueno, pero estate consciente que es Dios el que me lo dio a mí para dártelo. Realmente el único mérito en mí es que lo compré y te lo di, pero el creador es el que me dio el dinero y el creador es todo, es todo el reconocimiento y toda la cosa es para él, no para mí como papá. Pues ni tampoco yo tengo que darme ese rollo como que gracias a mi hijo tú lo tienes y no, o sea, yo me anulo para que él le dé gracias a Dios. Obviamente yo estuve ahí, yo le enseñé a meditar, a orar, le enseñé todo el tiempo que su conexión con Dios era lo más profundo, pero eso le tengo que enseñar a mi hijo. ¿Para qué? Para que el día de mañana mi hijo, con esa conciencia, con esa mentalidad, logre todo lo que se pueda lograr y no tenga nada que ver con si yo fui un papá que fui como más conformista y que no tuve ambiciones y mi hijo sí le enseñé a tener sus ambiciones. Obviamente, no le puedo enseñar a mi hijo a meditar si yo como papá nunca he meditado y nunca he manifestado nada o nunca he entrado en oración y nunca he manifestado nada. Por eso la enseñanza nos llega a nosotros como padres para que tú se le enseñes a tus hijos y que entiendas que el 99% del mérito de todo lo que estás aprendiendo es para que se lo enseñes a tus hijos, no para ti. Sé que vas a decir, oh, es que mis hijos ya están grandes. Pues aunque ya estén grandes, enséñale a tu hijo esa parte de que meditando se puede lograr todo en la vida. Regálale un libro si es que ya no te escucha. Sugiérele un video, sugiérele una clase, dáselo, dáselo, dáselo. Toma las clases que te sirvan de todo lo que aprendemos aquí y pásaselas. Que lo escuche, que lo ponga en práctica. ¿Para qué? Para que él entienda. Voy a lograr tan lejos como yo mismo quiera. Tengo fe y agradecimiento hacia mis padres y ya no tengo ningún resentimiento con ellos porque yo sé que lo que puedo lograr en mi vida no depende de ellos, ni de cómo me trataron, ni de cómo fue mi relación, sino depende de mí totalmente. Si ya están grandes y le enseñas, ese es el cambio que puede haber en ellos y eso les va a sanar los odios y cosas que tengan contra ti, contra tu esposa, contra la esposa, contra el esposo. Y eso va a hacer que, dicen por ahí, la conexión con el papá nos trae el éxito, la conexión con la mamá nos trae la abundancia. Entonces los hijos se desbloquean en su éxito y en su abundancia, porque ya les enseñé a tener su propia conexión. ¿Comprenden? Por eso hay pueblos que prosperan, como el pueblo judío, por ejemplo. Y por eso hay pueblos que no prosperan, porque no les educan a los niños de esa manera, como el pueblo católico, por ejemplo. Porque no le enseñan que todo el dinero y todo depende de la conexión con Dios, de la oración es súper importante o la meditación es súper importante, no les enseña a los niños y pues empiezan a tener odio cuando tienen problemas de éxito en la vida con los papás, con la misma iglesia, con los sacerdotes, que lo que les falta fue enseñanza. Les faltó que alguien les dijera, mira, esto es así. A lo mejor un sacerdote o alguien que supiera que los enseñara, pero el problema es que ni las mismas personas mayores, adultas, saben hacerlo. Nunca lo han hecho, nunca han manifestado nada.
solo lo rechazan y le dan la vuelta, pero no, a ver, visualiza que tienes un coche nuevo y manifiéstalo. ¿Para qué? Otra vez, manifiesta muchas cosas. ¿Para qué? Para que le enseñes a tus hijos a manifestar. Cuando tus hijos te digan, oye, ¿cómo le haces para tener tantas bendiciones, tantas cosas? Mira con la mente, hijo, visualiza, trabaja esto. Punto. Interesante, amigos. O sea, cómo ya a veces la gente mandamos a nuestros hijos a las escuelas y esperamos que los maestros les enseñen esto. Nunca se los van a enseñar. Si tú fuiste a la universidad o a la escuela, al doctorado, a la maestría, acuérdate, no te enseñaron nada de esto. Y el que habla de estas cosas es tomado como loco, como ignorante, como porque habla de la conexión con Dios como fuente de todas las cosas, ¿no? Entonces, pero es algo que tú a tu hijo sí se lo enseñas, porque yo ya lo practiqué, aunque los demás no creen. Entonces, tienes que cambiar la fe que le inculcas a tu hijo en la escuela y hasta le pagas una escuela muy costosa para que vaya a la mejor escuela y mi hijo se inyecte de esa mentalidad de sus compañeros que tienen mucho dinero y créeme, si tú como papá no se las transfieres, si no les transfieres la conexión con Dios, sus miedos van a permanecer en ellos, aunque estuvieran sentados al lado del nieto de Carlos Slim, su mentalidad de pobreza no se va a quitar porque está en su subconsciente, porque su papá y su mamá no le inyectaron esa conciencia de abundancia a su hijo nunca porque nunca le inyecté esa conciencia, porque en lugar de esa inyección de conciencia, decir, hijo, visualiza que estamos en la playa, visualiza, quieres ir a Disneylandia, visualiza lo que quieras, o rézale a Dios, habla con Dios hoy, vamos juntos y tú hazlo, y yo te ayudo, y yo te enseño, y va a acompañar a tu hijo de esa manera. Y vas a ver que va a llegar el momento en que su oración se va a transformar en que te llegó el negocio, generaste el dinero y lo puedes llevar. Y le vas a enseñar a tu hijo cómo su oración se hizo realidad. El niño automáticamente va a decir, creo en Dios. ¿Sí? Lo ayudo a formar su fe y no como las religiones luego, si no vas a misa, te vas al infierno. Si no haces esto, no sirve. Si no te hincas, no de esa manera. Es una forma rigurosa que no educa a los hijos a tener una conexión más profunda con Dios, a que generen una conciencia de querer más una conexión con Dios y de querer conocer a Dios, más que a través del golpe y el reglazo y el castigo, y así es como aprendemos. Por eso por eso no nadie busca a Dios, porque no nos gusta. Me enseñaron a Dios, pero a golpes, a amenazas, y no me enseñaron a Dios como ese papá que le dice a su hijo, mira, vamos a visualizar que estamos en la playa, hijo, vamos a visualizarnos los dos que estamos jugando y que estamos y juntos meditamos y gracias Dios, y al otro día otra vez, y gracias Dios, y al otro día otra vez, gracias Dios. 15 días ya estás en la playa, hijo. ¿Te acuerdas que estuvimos visualizando y ya estamos en la playa? ¿Ya ves cómo funciona? Sí, papá, ahora quiero más. Vientos. Y así, y así puedo inyectar a mi hijo una conciencia de quiero más y más y más y más. Eso es un cabalista. Cuando ese niño crece y tiene 50 años, 40 años, no va a ser una persona que diga, ay, tengo miedo de poner un negocio, ay, tengo miedo de renunciar a ese trabajo que no me gusta, ay, tengo miedo de seguir un sueño en la vida. No va a ser ese tipo de persona. Va a ser una persona que no le va a dar miedo y va a decir, sí lo hago y sí me atrevo y sí le invierto y si yo visualizo lo creo y lo genero. Educa a un niño en su camino, Proverbios 22:6, acuérdense, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A ver, otra vez, quiero que lo apunten, lo pongan en un papel y lo peguen en su refrigerador. Educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino. ¿Por qué tenemos tanta gente en búsqueda de un camino? Porque los papás nunca conocimos un camino y nunca le enseñamos a nuestros hijos un camino. Nadie nos enseñó. Y en la escuela, pues menos, no te enseñan eso. ¿Por qué no te enseñan? Porque los que enseñan ahí tampoco saben, tampoco tienen un camino y nunca han desarrollado un camino. Y vivimos en una sociedad donde no hay una educación,
El problema de todo es ignorancia, porque no hay quien nos enseñe. Y las personas que saben y que pudieran enseñar de cómo hacer, la gente no las pela, porque no es atractivo la enseñanza de la fe y la espiritualidad. Es más atractivo lo físico. Ya me gusta ver a la gente que tiene sus Rolls Royce y sus Ferraris, y eso es lo que yo veo. O que si tienen sus camionetas y su vida así de, wow, tienen todo, ¿no? Y derrochan dinero. Me gusta ver eso, sí, pero esas personas, para lograr eso, su alma en algún momento tuvo que haber generado una conexión con la luz y de ahí viene toda esa abundancia. Y si él lo generó, tú lo puedes generar. Eso es lo que le voy a educar a mi hijo. A mi hijo tengo que decirle eso una y otra vez, porque si no mi hijo va a creer que el camino es ver a esas personas que tienen tanto dinero, endiosarlas, ponerlas en un pedestal como algo inalcanzable para ellos y solo hablar de ellos y pensar que el camino es hablar de los que sí lo logran, en lugar de enseñarlos a que ellos lo logren. ¿Comprenden la diferencia entre una y otra cosa? Dice, ¿cómo cultivar la fe en los niños? Inciso A, punto A, crecer en un ambiente de mensajes divinos. Los niños deben de estar inmersos en un entorno donde constantemente se hable de Dios. Esto incluye hablar del Creador en el día a día. Por ejemplo, mira cómo Dios nos dio este hermoso día. Y sobre todo, ¿saben qué? A ver los mensajes que a veces pasan, enseñarlos a ver todos los mensajes alrededor de ellos, porque todo en esta vida es un mensaje. Y cuando estás conectado a la luz del Creador de una manera profunda, el Creador te habla todo el tiempo, en todo momento, de todas las formas posibles, porque así funciona. Pero nuestros hijos no lo saben. Ellos piensan que todo es físico y que no hay una conexión con algo más profundo. Yo le tengo que enseñar a ver, mira, hijo, este mensaje, esto que te está pasando significa tal cosa, esto que otro que te está pasando significa tal cosa, y así constantemente todo el tiempo. ¿Para qué? Para que su fe crezca. Aquí también puede usar historias de fe, por ejemplo, Abraham, Moisés, los milagros de Jesús, todas las, inclusive algunas experiencias de otros sabios, de otras personas que también encontraron en la fe un camino espiritual. Enseñarles que todo evento en la vida tiene un propósito. Hijo, si te caíste y esto no te salió bien, es porque la luz te está diciendo que necesitas transformar esto. A ver, ¿qué es lo que a lo mejor lastimaste a alguien o heriste a alguien o lo que dijiste hirió a una persona o no fuiste agradecido y por eso te está pasando esto? Y si cambias esto, puedes cambiar esto y enseñarles desde pequeños ese lenguaje. Muchos de ustedes ya lo tienen, solo tienen que bajarlo al papá. Y si ya el papá ya está viejo, bueno, bájalo al nieto, pero bájalo a tu línea genealógica. Incluso bájaselo también a tus hijos. Enséñaselos a tus hijos, aunque ya estén grandes. La plegaria constante, conexión directa con el Creador. La Kabbalah enfatiza que la oración no debe ser un ritual mecánico, sino una conversación con Dios. Los niños deben aprender a orar en todas las situaciones. Por ejemplo, al despertar, gracias Dios por un nuevo día. Maravilloso. Me siento cansado, no quiero ir a la escuela, pero ayúdame, dame luz, dame fuerza para ir a la escuela. Enseñarle a los niños que aunque sientan emociones de baja frecuencia, le pidan a Dios, dame una emoción de alta frecuencia. Si estoy triste, ponme alegría para que tenga un buen día. Que combatan sus aspectos negativos con oración. Y eso, la única manera de que lo podamos lograr en ellos es que tenemos que ponernos a orar con ellos en la mañana, ponernos a orar con ellos en la comida, antes de comer, después de comer, al salir a la calle, al regresar a la casa, en todo momento estar haciendo una conexión con Dios. ¿Para qué? Para enseñarles, hijo, sí. El hijo va a entender, decir, sí, mi papá me está enseñando que todo depende de la conexión con Dios. Y todo el día estoy conectado a Dios. Antes de dormir, hijo, gracias Dios por este día y perdóname por esta situación y ayúdame mañana a tener una mejor experiencia en la escuela y ayúdame a tal cosa y quiero prosperar y quiero brillar y quiero y empezamos a crecer, amigos. Podemos dejar hijos buenos, firmes, como robles, que nada los tumbe,
pero vamos a hacerlos desde pequeños, desde que son una raíz pequeña, ¿va? Desde ahí voy a inyectarles toda esta conciencia. Y obviamente, tú como papá, pues tú tienes que practicarlo con ellos. Esa es la idea, que a través de enseñarles, tú vas a ir aprendiendo, desarrollando, practicando y vas a ir formando disciplina. Porque todo se logra con disciplina, hasta en la oración, como dicen Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Cómo le enseño eso a mi hijo? Pues vamos a orar todo el día. Pero lo voy a hacer de una manera en la que no vas a aburrirte, no vas a pensar, ahí tengo que orar, sino vas a decir, wow, le hablo a Dios y me pone un mensaje, le hablo a Dios y me contesta de esta manera, y veo tal cosa y percibo tal cosa. Excelente, hijo. Y después hasta tus hijos te van a decir, mira, papá, lo que está, Dios nos está diciendo tal cosa, mira lo que está poniendo. Y te va a emocionar porque se vuelve un solo lenguaje para todos. No estamos en diferentes mundos, estamos en el mismo mundo todos. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. El principio, no hay Dios sin transgresión, no hay dolor, perdón, sin transgresión. La Kabbalah enseña que el sufrimiento es una corrección o tikkun. Cuando un niño experimenta dificultades, en lugar de decir, ¿por qué a mí? Debemos enseñarle, Dios me está enviando un mensaje. ¿Qué puedo aprender de esto? Entender que eso que le está pasando es para su crecimiento. ¿Por qué tengo que empezar a hacer eso? Porque tengo que ayudar a mi hijo a quitar la conciencia de víctima, que es lo que más nos atora. Imagínense desde niño que le quites la conciencia de víctima a tu hijo. Ya ahora enséñale, habla todo esto que estás aprendiendo en este curso, háblaselos y vas a ver cambios en ellos interesantes, muy importantes. Te va a dar mucho gusto, alegría y te vas a volver un hombre, un papá muy orgulloso de tus hijos. Y ellos te van a enseñar a ti también, vas a ver. Al rato ellos son los que te van a decir, oye papá, mira este mensaje y te van a educar. Y va a ser mutuo y maravilloso, porque entonces los dos dependemos totalmente de la conexión con el Creador. Ya no hay ego, ya no hay separación entre yo grande, tú pequeño, yo primero, tú no. Yo soy tu padre, todo se hace como yo digo, tú no, sino se hace algo como juntos, mi amor. Juntos lo hacemos, juntos crecemos, juntos cambiamos, juntos nos conectamos, juntos visualizamos y tenemos mentalidad de abundancia. Les aseguro que si ustedes no les inyectan, no aplican esto y no se esfuerzan por esto con sus hijos, amigos, nadie lo va a hacer. A menos que el niño de grande busque un maestro y tenga la disposición de aprender y sacar toda la basura que recibió de pequeño. Pero eso va a ser muy difícil. Mejor de enséñaselo ahorita que está tiernito, como dice mi abuela. Dice, la Kabbalah enseña que el sufrimiento es una corrección. Cuando un niño experimenta dificultades, en lugar de decir, ¿por qué a mí debemos enseñarle? Dios te está enviando un mensaje. Hijo, ¿qué podemos aprender de esto que te está pasando? Esto es para tu crecimiento. A ver, vamos a entenderlo de esta manera. Y enséñenles la fe a los hijos. Eso es, le va a dar en la torre al oponente, no solo de ustedes, sino de su hogar. Y la cáscara se va a quitar. Y eso nos va a hacer que nuestro hogar se vuelva un verdadero hogar de Dios. La presencia de Dios puede descender más, porque ya educamos a nuestros hijos desde pequeños. Y si los educamos bien, cuando ellos crezcan, van a educar a sus hijos, se los aseguro. Y no va a ser por imposición, va a ser porque así me enseñó mi papá. Fíjense en qué nivel de enseñanza estamos, porque ya no es porque mi papá me impuso, que me hizo, que le prometiera que esto tenía que ser así, no. Porque mi papá me está enseñando esto lo estamos aprendiendo juntos. Y en lugar de yo ser su maestro para mis hijos y mis hijos, mis alumnos, entonces yo y mis hijos nos volvemos un maestro mutuo. Conforme les enseñes, vas a ver que eso va a ir ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y va a llegar un momento donde ellos incluso te superen. Y eso es un maestro, el que su alumno lo supera. Y dejo que me supere el chiste es que que mi hijo me supere. Porque cuando mi hijo me superó, entonces significa le enseñé bien. Excelente. Y ahora ahí le dejo este recuerdito al Satán.
ahí le dejo este recuerdito al diablo, a la fuerza negativa que está todo el tiempo molestando a todas las personas. Ahí te va mi retoñito. Y esa es la manera en la que Dios crea un mundo mejor. Pero toda la formación debe empezar con desde los papás, pero al transmitírsela a los hijos. Entonces no le voy a decir a mi hijo, hijo, ten fe en Dios, todo va a salir mejor. No, ya lo enseñé a meditar y a visualizar que está en la playa donde él quiere, con el traje que quiere, con los juguetes que quiere, y ya lo enseñé a visualizarlo. Y después, al otro día otra vez, y el otro día, ya, hijo, nos llevamos 6 días visualizando y vamos a ver cómo pasa el milagro. Y en 7 días, hijo, hice un negociazo, mira cuánto dinero gané, vamos a la playa. Oye, pero es que tú me lo compraste, papá. No, 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 tú lo visualizaste. Y entonces el creador me mandó el dinero y el negocio. Y yo solo lo estoy transfiriendo, gracias a Dios. Voltea a ver al creador, no al papá. Y así van a desaparecer todos los dolores transgeneracionales y todas las karmas y todo lo de lo que los papás te contaminan. La pobreza, la mentalidad de negativa y la mentalidad de no tener fe, todo se los vas, todo. Mi papá no fue ambicioso, todo eso se te borra. Porque tú entiendes, wow, como la mente se manifiesta todo, pues ahora quiero esto. Imagínense un niño que quiere todo, que sepa cómo trabajarlo. No, va a ser un niño prodigio ese niño o un joven prodigio. Pero no esperen que eso lo aprendan en la escuela. Eso lo tienes que enseñar tú como papá o como mamá. No hay más. Si no se lo enseñas tú y se lo acercas tú, nadie se lo va a enseñar. Ahora, no le puedes enseñar algo que no tienes, como lo hemos visto en otras clases. Por eso primero tú empieza a visualizar lo que quieres, ya deja de quejarte y deja de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que hice mal? Deja de ser víctima y aprende. Te está enviando Dios un mensaje. Esto que te está pasando es porque en otro momento tú lo generaste y te está regresando la energía. ¿Qué puedes aprender de eso y entender? Esto es para mi crecimiento. Y cuando lo aceptas y le dices a Dios, ok, ya entendí que es un mensaje, enséñame el mensaje y quítamelo. Y te quita Dios el dolor. Entonces tú puedes enseñarle a tu hijo cómo quitarse su dolor y cómo quitar la conciencia de víctima. Entonces es algo que necesitas ir recibiendo y compartiendo, recibiendo y compartiendo, recibiendo y compartiendo. Y como tus hijos son vasija infinita y seguramente ellos se van a quedar y tú te vas a morir por orden, entonces pues como comparto, mi hijo me está ayudando a crecer, 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 y van a crecer juntos como familia. Y en la familia es donde Dios se sienta, se asienta. Esto evita que los niños desarrollen una mentalidad de víctima y los ayuda a asumir responsabilidad espiritual. Excelente. Ahora, otro atributo y otra cosa que debo enseñarle a mis hijos es la gratitud. La gratitud es algo que les debo enseñar y porque eso les va a dar muchas virtudes como la humildad, por ejemplo. Entonces, tanto cada vez que les doy algo, que algo les llega o que una situación les favorece, decirles, hijos, esto que les está llegando y esto que les está favoreciendo, es gracias a Dios, y enseñarlos a decirles siempre gracias a las personas. No enseñarlos, exigírselos. Exígele a tu hijo que agradezca todo. Hijo, amaneciste, dale gracias a Dios, pudimos morir cuando estábamos durmiendo. Dile, vamos a darle gracias Dios porque nos dejaste despertar. Gracias Dios porque nos dejaste hacer esto. Gracias Dios porque nos dejaste fluir de esta manera. Gracias Dios por... Y les tenemos que insistir, insistir, insistir en que todo lo debemos agradecer. Por la comida, por los regalos, por la protección, por el trabajo de la mamá, por el trabajo del papá, y enseñarles a ver lo bueno, gracias porque desperté, gracias por este juguete, gracias por este consejo, gracias. Nuestros hijos deben de ir creciendo en gratitud y fe. Vamos a dejar hijos felices. ¿No quieren que sus hijos sean felices? Fe y gratitud, fe y gratitud.
Ya no tengo hijos y ahora tengo nietos, pues a los nietos. Fe y gratitud. Sí tengo hijos, pero ya no me pelan. Fe y gratitud. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a practicar esto y lo comparten con sus hijos, aunque sean mayores, los van a escuchar. Es porque es una ley espiritual. Errores comunes en la educación de los hijos. No hablar de Dios en casa. Si no se menciona en casa, no va a haber una conexión. Y para mencionar a Dios no tengo que hablarle de castigo, 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 como en unas casas hablan de Dios, pero sí, pero como un Dios que castiga. Sino, a ver, les voy a hablar cómo funciona Dios y cómo opera a través de la mente. A ver, vamos a visualizar, hijos. A ver, vamos a hablar con Él. Vamos a ver los mensajes. Vamos a agradecer todo. Así es como quiero que le hablen a Dios, a sus hijos de Dios. Así es como le deben hablar a Dios a sus hijos. Todo el tiempo insistan, insistan. Y van a ver que de ellos, sin que ustedes los obliguen, van a hacer algo. Va a decir, lo primero en mi vida es Dios, papá. Y no a ustedes, lo van a decir al mundo, sin miedo. Eso es una sociedad espiritual. Y nuestras semillas son nuestros hijos. No, con eso nos perpetuamos. Pero le estamos perpetuando hijos con conciencia de víctima, hijos que se quejan porque el papá se queja, hijos con conciencia de pobreza porque la mamá siempre está en carencia, hijos con... Eso es así me quiero perpetuar porque nunca les enseñé. En lugar de un hijo contento, alegre, agradecido, con metas, que logra cosas, exitoso, abundante. ¡Wow, hijo, qué bueno! Aunque no me veas, aunque tu vida te lleve a vivir al otro lado del mundo, no me importa, pero sé que estás contento, alegre, abundante, que sabes que todo depende de la luz y que no necesitas otras cosas para que esa conexión se dé. Otro error que se comete es enseñar que el sufrimiento es mala suerte, en lugar de que los niños aprendan y entiendan que es una lección de Dios y que necesitan aprender algo, corregir algo, transformar algo. ¿Sí? Otro error es que dejamos la plegaria y les enseñamos que orar solo es cuando no tenemos o nos está yendo mal. Y no les enseñamos que la plegaria es algo que se tiene que hacer todo el tiempo. Incluso cuando tenemos mucho, ahí es cuando más plegaria debemos hacer. La Kabbalah nos recuerda que la verdadera educación no solo es académica, sino espiritual. Un niño crece con una fe inquebrantable con Dios, una gratitud constante y una oración como un estilo de vida. Ese niño será un adulto seguro, resiliente y bendecido. Maravilloso, maravilloso y maravilloso. Y así es como Dios nos enseña. Todo el secreto es de enseñarle a mi hijo que aunque sea un hombre grande, es como este niño que está de la mano con Dios. Y esta mano que está agarrado con Dios es la conexión que tiene con Él. No importa que sea un adulto de 80 años, es un niño para Dios y tiene que estar conectado así. Y tiene que verlo todo el tiempo en todas las cosas. Es una imagen que transmite todo el curso. Maravilloso, ¿verdad? ¿Dudas o cosas que quieran compartir? Adelante, los escucho. Cris, este, normalmente cuando se va a terminar el año o le pides a los santos reyes, toda la gente le pide mucho trabajo, pero lo que se debe pedir es mucho dinero y poco trabajo. Obviamente dinero, salud y amor. Por ahí mencionaste universidades muy buenas, yo nada más las considero esas universidades como caras. Y estuvimos la semana antepasada en el convento de San Francisco y había un eh, tambo de madera donde hacen la cerveza y dijeron, mira, este es un pozo de los deseos. Pero cuando entramos al recorrido, la muchacha que nos iba a dar la explicación llevaba a su hermanita porque estaba de vacaciones y no había quien la cuidara. Y entonces nos fue acompañando hasta que llegamos al Pozo de los Deseos y le dieron una moneda. Y la niña se quedó viendo, híjole, si lo tiro o no lo tiro. Y por fin lo tiró.
Y ya cuando iba bajando la niña, le digo, ahora, todos tus deseos se te van a cumplir. Debiste haber pedido que tuvieras muchos dulces, muchos juguetes, muchas cosas de las que te gustan. Y como que le entró la idea a la niña, dice, ay, yo lo que quiero es todas las Barbies. Y hermana, que tengamos un carro, pero de verdad, no de esos de juguete. Y así fue como se dio los deseos. Sí, pues yo creo, yo sé que es como es como algo que tenemos que ir integrando en en nuestro día a día, es una práctica diaria, el ayudar y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los niños. Por ejemplo, tengo alumnos por aquí que son maestros de secundaria, de primaria, y es algo que no se enseña, o sea, no se enseña a que los niños puedan pensar en abundancia, quererlo todo. Quiero un viaje, quiero lograr una meta, quiero esto, ¿no? Y enseñarles cómo usar la mente para poder generar esa abundancia, primero dentro de ellos y segundo, pues físicamente, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde está como el trabajo, ¿no? Enseñar a los niños a que pueden tener la conexión con Dios representa una plegaria. Por ahí decían que no hay fe sin plegaria. Hay mucha gente que conozco que dice que tiene mucha fe en Dios y que cree en Dios con todo su ser. Si no eres alguien que tenga o por lo menos una hora diaria de plegaria, eso no es cierto. Porque cabalísticamente sin la plegaria no hay fe. Si hubiera fe, habría plegaria, porque estás hablando con el creador del universo todo el tiempo porque hay fe en ti, pero si no hay esa plegaria, no hay fe. Entonces, esa enseñanza es la que tengo que inculcarle a mis hijos y enseñarles que hay formas, ¿no? O sea, puede ser la plegaria y puedo hablar con Dios, o puedo visualizar, o puedo hacer un salmo. Hay formas de hacer plegaria. La que a mi hijo le guste, pero se le inyecto. Por ejemplo, yo he visto que a los niños les gusta mucho, puede ser hablar con Dios una forma poderosa, y la otra forma poderosa podría ser, enséñenlos a visualizar, a sentir que tienen todo, a sentirse poderosos, a sentir que logran todo, a sentir que son los más exitosos, a sentir que todo les va a salir bien en la escuela, a sentirse lo mejor. Y como madres o padres no les digan, todo te va a salir mal. Por ahí conocí una mamá que decía a su hijo, cuando te cases te vas a casar con una señora que no tenga, que sea floja, que sea fodonga, que sea... Y dicho y hecho, cuando se casó el hijo, así llegó la pareja, justo con las características que la mamá le decidió, pues proyectar en su mente, ¿no? Cuando le pudo haber dicho a su hijo, te vas a casar con el amor de tu vida, vas a encontrar a tu alma gemela y te vas a enamorar y vas a ser feliz toda la vida. Y hay que aprender que la mente tiene mucho poder y por eso es enseñar a mi hijo que puede lograrlo todo, es también cambiar mi conversación con él y cambiar mi manera de enseñarle en él su autoestima y cómo es que le formo esa autoestima en él. Se van a dar cuenta que los hijos son como pedacitos de barro que les vamos a ir dando forma con nuestras palabras y con nuestras enseñanzas. Así es un padre, como un maestro. Y su hijo es como ese pedazo de barro que le vas metiendo los dedos y lo vas formando y lo vas poniendo bonito y le vas poniendo más barro y lo haces y gira y lo disfrutas y lo haces más bonito y lo haces único, porque le enseñé a quererlo todo, porque le enseñé que teniendo a Dios puede tenerlo todo y que puede pedir más y más y más y Dios es infinito y puede y tiene más y más para él. Enseñarlo que no hay límites, la conexión con Dios es todo y no hay límites. Puede manifestarse de miles de maneras. Eso es algo importante, ¿no? Es algo importante con respecto a lo que menciona José Luis. Otra cosa importante de lo que menciona es
Los hijos son una forma en la que los papás podemos vivir eternamente. Si tú como papá le enseñases a tu hijo am, a visualizar o a orar y a hacer plegaria, porque acuérdense, sin plegaria, sin fe no hay plegaria, y sin plegaria no hay fe. Más bien, sin plegaria no hay fe. Si yo le enseñara a mi hijo esa verdad y lo llevo a practicarla, mi hijo va a tener 15, 20, 30, 40, 50, a lo mejor yo ya me fui a otro lado, ya desencarné y mi hijo sigue con su enseñanza porque le funcionó y entonces siempre se acuerda de su papá. Su papá va a vivir eternamente en su hijo. Maravilloso, amigos. Entras en él y vives en él. Eso es algo muy similar a lo que sucede con el Creador que entra en nosotros y vive en nosotros. Pero fíjense, se hizo cuando lo enseñé a orar y lo dejé, 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 y lo dejé toda la vida. Resolvió todos sus problemas y logró muchas cosas por lo que le enseñé. Lo enseñé a meditar solamente. Y lo logró, 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 y vives adentro de él. Escucha tus palabras todo el tiempo, porque lo enseñaste a generar una conexión con Dios y que eso era lo más importante. Nos perpetuamos en nuestros hijos. Entonces, les quería decir eso porque después cuando los hijos crecen y incluso empiezan a tener otras amistades con otras creencias, o incluso se les acercan personas negativas con drogas o con cosas, hoy hay muchas cosas, muchos peligros, ¿no? Como te perpetuaste y vives adentro de él, entonces tus consejos, como que una parte tuya, realmente una chispa de tu alma está en él. Y le dice, no vayas por ahí. Y escucha una vocecita que le dice, no vayas por ahí. Es tu conciencia, eres tú que te perpetúas en el por haberlo generado y enseñado y ser el origen de una conexión con Dios. Entonces, maravilloso, nos volvemos como parte de su conciencia. Entonces eso nos hace más espirituales y nos hace entender que somos energía y no somos solo materia. Así que amigos, qué bueno que estamos aprendiendo esto porque esto puede cambiar nuestro universo, a nuestros hijos, que es algo tan importante para nosotros. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar, compartir algo al dar una observación? Adelante. Muy bien, amigos, pues a practicarlo, ¿no? Es algo que tenemos que practicarlo y les deseo muchas, muchas bendiciones. Vamos a hacer que nuestros hijos puedan crear con su mente su destino. Cuídense mucho, los quiero mucho, les mando muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase.